El pensamiento es el producto de la actividad superior del hombre, la inteligencia. Tiene tres formas: el concepto, a través del cual captamos la idea de las cosas, es decir, lo que las cosas son; el juicio, que es la actividad intelectual a partir de la cual se vinculan unos conceptos con otros, formando proposiciones; y los razonamientos, que vinculan unos juicios con otros, obteniendo así una argumentación. El juicio consiste en el pensamiento que afirma o niega la relación entre dos conceptos, es decir, ideas. La inteligencia, cuando se presentan dos ideas, concluye si éstas están vinculadas o no, si convienen o no entre sí. Por lo tanto, a través del acto u operación del espíritu que llamamos juicio, la inteligencia, cuando afirma la conveniencia entre dos conceptos, los une, y cuando niega la relación entre ambos, los separa. Por ejemplo, el ombú es árbol, allí une el concepto ombú con el concepto árbol, y en el ejemplo el ombú no es un árbol, separa, es decir, que niega la conveniencia entre el concepto ombú y el concepto árbol. Es propio del juicio manifestar la verdad o la falsedad de aquello que se afirma o se niega. Un juicio es verdadero si enuncia como unidas cosas que en la realidad están unidas, y como separadas cosas que en la realidad están separadas. En caso contrario, es decir, que vinculara dos o más conceptos entre sí que en la realidad no están vinculados, allí sería falso. El juicio se expresa en la proposición, aquello que normalmente conocemos como una oración. El juicio tiene una estructura. Necesariamente está compuesto de tres elementos: el concepto sujeto, que es el que soporta lo que de él va a decir el concepto predicado; el concepto predicado, que enuncia algo del concepto sujeto, dice algo del concepto sujeto; y la cópula, que desempeña la función de enlazar el concepto sujeto con el concepto predicado y afirmar que esa relación es verdadera o no, si se corresponde o no con la realidad. Vemos un ejemplo: el ombú es árbol. El concepto ombú es el sujeto en esta proposición. El concepto árbol es el concepto predicado en esta oración. Y el verbo ser, en este caso, cumple la función de cópula, es decir, de vincular el concepto árbol con el concepto ombú. Estos juicios pueden ser clasificados según la cantidad en universales, es decir, que el concepto sujeto es universal. Todo perro es animal. Allí el concepto sujeto es perro. Y en particulares, el sujeto se aplica solo a una parte de una especie determinada. Algunos pájaros son pequeños. Y según la cualidad, si son afirmativos o si son negativos. Cuando son afirmativos, vinculan al concepto sujeto con el concepto predicado.
todo perro es grande. Perro es el concepto sujeto al que se le atribuye grande, que es el concepto predicado. Y en sentido afirmativo. En sentido negativo, ningún perro es marrón. Se desvincula el concepto marrón del concepto perro. Por lo tanto, toda proposición, toda oración, tiene una cantidad, es decir, universal o particular, y una cualidad, es decir, afirmativa o negativa. De la combinación de estas dos características de los juicios, surgen 4 tipos de juicios: universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Para hacer referencia a cada uno de estos tipos de juicios, utilizamos esas vocales. La A para hacer referencia a juicios universales afirmativos, la E para hacer referencia a juicios universales negativos, la I para hacer referencia a juicios particulares afirmativos y la O para hacer referencia a juicios particulares negativos. Para graficarlo mejor, lo ubicamos dentro de este esquema. En la parte superior encontramos los juicios universales, que se aplican a todos los sujetos de los que se está hablando. En la parte inferior, los juicios particulares se aplican a algunos de los sujetos de los que estamos hablando. A la izquierda tenemos los juicios afirmativos, tanto universal como particular, y a la derecha los juicios negativos, tanto universales como particulares. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un juicio universal afirmativo representado con la letra A. Todo hombre es mortal. Ese mismo juicio, si lo convertimos en un juicio de tipo E, universal negativo, quedaría de la siguiente manera: ningún hombre es mortal. En ambos, la palabra todo y la palabra ningún hacen referencia a la cantidad. Se aplica a todos los sujetos de los que se hace referencia. El todo junto con el es hacen que sea afirmativo, el ningún junto con el es hacen que sea negativo. Si a ese mismo juicio lo transformamos en un juicio I, es decir, particular afirmativo, quedaría: algún hombre es mortal. Es afirmativo, pero es particular porque no se habla de todos los hombres, sino de algún hombre. Y ese mismo juicio, expresado de forma negativa, queda: algún hombre no es mortal. La palabra algún, en ambos casos, indica que son juicios particulares. A la izquierda, el verbo es indica que es un juicio afirmativo, y a la derecha, el no es indica que es un juicio negativo. ¿En qué va a consistir la actividad? Ustedes encuentran 8 juicios, a los cuales van a tener que clasificar según la cantidad y la cualidad, poniendo al costado la letra que le corresponde. Como en el ejemplo: ninguna clase de filosofía es entretenida. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio E, porque es universal
ya que dice ninguna, y es negativo por el mismo hecho. Luego de clasificar los juicios, tienen que realizar todas las relaciones de oposición, como vimos en el paso anterior. Vamos al ejemplo. Si me dieron un juicio E, ninguna clase de filosofía es entretenida, voy a tener que realizar los otros 3 tipos de juicio. En este caso me van a faltar el juicio A, universal afirmativo, el juicio I, particular afirmativo, y el juicio O, particular negativo.